2, 3, cuenta conmigo. Muy buen día, nosotros somos parte del programa 1, 2, 3, cuenta conmigo. Somos el equipo rojo de segundo grado y el día de hoy les vamos a hablar sobre el acoso escolar. El equipo está conformado por Alessandra Abel Bayato González, Brenda Leticia Cruz Ortiz y Cristina Piña Soto. Bueno, vamos a comenzar. Primero, hablemos sobre un concepto muy importante. ¿Qué es el acoso escolar? Bueno, la siguiente, por favor. El acoso escolar se reconoce como toda forma de maltrato físico, verbal y psicológico que se da dentro de un ambiente escolar, y este se da de forma reiterada. La siguiente, por favor. Se involucra principalmente por situaciones, acciones y conductas en las que un individuo ejerce violencia sobre otro. Esto de forma intencionada, sistematizada y prolongada, en la cual pues se destaca por existir un victimario y una víctima, donde la víctima no puede ejercer una defensa correcta o adecuada o incluso efectiva, con lo cual se desatan tres tipos de desigualdad. En el primero tenemos desigualdad de poder, el cual se caracteriza por tener la noción de que existen cierto tipo de jerarquías de acuerdo con un grado, una edad, o incluso por señalar estas diferencias que los niños pueden tener y que otros niños creen que son motivo de burla y con eso justifican sus acciones, cuando que realmente pues es algo incorrecto. Después tenemos el desequilibrio de fuerzas. Aquí sí pasamos más a una cuestión totalmente física, la cual se vincula al punto anterior. Y finalmente tenemos la imposición de voluntad y dominio. Aquí sí ya es el reflejo total de dos posturas, el victimario y la víctima, y pues esta misma violencia que está ejerciendo sobre él. La siguiente, por favor. Vinculado al concepto de acoso escolar tenemos otro concepto muy importante, sin embargo no se va a tocar a profundidad, pero sí es de suma importancia hacer mención del mismo. Tenemos la violencia escolar, esto que se refiere a todo tipo de violencia que también se ejerce dentro del ambiente escolar y que incluye el acoso escolar, pero este se puede dar por parte de cualquier persona que integre la misma comunidad escolar, por parte de un directivo, por parte de un maestro, por parte de un conserje, por parte de un administrativo, cualquier persona que esté dentro del ambiente y que exija violencia sobre otro. Sin embargo, como ya se mencionó, en este caso nos enfocaremos a la violencia dirigida en el acoso escolar. y ahora mencionaremos algunas características que son esenciales para reconocer el acoso escolar. Es decir, es muy importante que cada una de estas características existan para que pueda ser considerado acoso escolar. Y la primera es la que podemos observar aquí, que es la intencionalidad, que esto se refiere nada más y nada menos a que este acto tiene, desde antes de que se realice, toda la intención de agredir a una persona. Ya está premeditado y ya tiene toda la intención de causar daño. La siguiente, por favor. La segunda característica es la persistencia, porque es un acto que no ocurre solamente una vez, sino que es un acto de violencia que se repite muchas veces y que tiene una continuidad. Esto quiere decir que es aún más grave que cualquier acto violento porque pues se sigue repitiendo muchas veces. La siguiente, por favor. La tercera característica es la asimetría de poder, que como ya se había mencionado antes, hay un desequilibrio entre ese poder. Hay un abusado y hay un abusador. Y el que es abusado, pues está en total desventaja contra el abusador. Y normalmente no tiene esa capacidad, pues, para poder defenderse. Y no solamente puede ser esa capacidad física, sino también emocional o psicológica. La siguiente, por favor. Y la última, la cuarta característica, es la naturaleza social del fenómeno,
porque esto siempre ocurre cuando hay otras personas observando. No es un acto que pase solitariamente donde nadie se da cuenta y que es como secreto, sino que demás personas, normalmente pues los compañeros de los niños que están siendo agredidos, y que estas personas no actúan y no hacen nada, sino que se quedan actuando pasivamente sin hacer algo, muchas veces porque no saben cómo actuar, cómo reaccionar, y otras veces porque incluso disfrutan de ver cómo se le hace daño a una persona. La siguiente, por favor. ¿Y cómo ocurre el acoso escolar? Bueno, primero que nada es importante mencionar que para que ocurra, como ya mencioné también, tiene que contar con las 4 características mencionadas anteriormente, que son la intencionalidad, la persistencia, la simetría de poder y la naturaleza social del fenómeno. Teniendo todas estas características, puede ocurrir individual o grupalmente, es decir, solamente con un alumno que es el hostigador, o puede incluso ya pasar a ser un grupo particular de varios alumnos. Muy bien. Ahora que ya conocemos las características que hacen que se origine el acoso escolar, vamos a ver cuáles son los participantes del mismo. El acoso escolar tiene 3 participantes. El primero es el agresor, el segundo es la víctima y hay un tercer participante que muchos no lo saben, pero es el espectador o los espectadores. Y bueno, les voy a platicar todos estos personas que participan en el acoso escolar. Primero tenemos al acosador o también denominado víctima activa. Son aquellos que resuelve los conflictos de manera agresiva, es decir, que cuando se encuentra en alguna circunstancia que no sea pues la mejor, en lugar de buscar la solución más pacífica o la más tranquila, se va por lo agresivo, ¿no? Es una persona que también tiene muy poca empatía, que no se pone en los zapatos de las demás personas sobre cómo se sienten, y normalmente el acosador no suele cometer sus actos en frente de los adultos. Lo hacen pues siempre a escondidas, que si atrás del salón, que si en el callejón, que si en los baños donde nadie los ve. Pues ahí es donde cometen estos actos. Y ahora, ¿cuándo es que un niño o una niña se puede volver agresor? Primero, cuando quiere que se haga su voluntad, no quiere que las cosas se hagan como otros pueden decir, ¿no? Él dice, yo quiero que esto se haga así y así se va a hacer y así sale mejor y punto. No acepta las opiniones de los demás. Le gusta tener el poder, o sea, le gusta mandar, le gusta dirigir, le gusta dar órdenes, pero no le gusta que a esa persona le den órdenes. No se siente bien con otros niños. A lo mejor por la educación que recibieron los niños es que sienten ese desagrado o ese rechazo hacia otros niños. También cuando sufren algún tipo de abuso en casa, en la escuela o en su familia. Por este motivo es que se les llama víctima activa, porque los agresores en algún momento también son víctimas, ya sea pues en su casa, en la escuela, donde sea, ¿no? Pues no sé, vienen de un ambiente familiar en que a lo mejor los papás le pegan o le gritan muy feo, cosas así, ¿no? Entonces, eso lo que hacen es replicarlo en la escuela, en la calle. Es frecuentemente humillado por los adultos. También va de la mano con lo anterior. A lo mejor los adultos, cuando los niños cometen algún error, en lugar de hacerle sentir de que está bien equivocarse o de que no tiene nada de mal haberse equivocado, hacen todo lo contrario, lo humillan. También vive bajo constante presión cuando los papás muchas veces les exigen demasiadas cosas a los niños que a lo mejor ellos no son capaces de cumplir. Por ejemplo, ay, no, yo quiero que saques puro 9 y 10 en la escuela, no puedes sacar menos o te voy a pegar. A lo mejor bajo ciertas presiones que a ellos no les corresponde. Lo siguiente que tenemos son las características del agresor. Un agresor es físicamente más fuerte que su víctima. Es de igual o mayor edad que la víctima. Casi siempre no son más chicos, pero pues también hay las excepciones. También son personas pues a lo mejor más altas o como dice ahí, físicamente más fuertes o que tengan una cierta ventaja sobre la víctima.
tiene una conciencia de superioridad. Esto quiere decir que va a sentir más que los demás. Es que yo soy mejor que tú, yo soy más importante que tú. También necesita dominar, tener y sentir su poder. Era lo que les decía hace un momento, es una persona que necesita sentir el poder, necesita tener el control de lo que está haciendo, porque no le gusta que a él o a ella los controle. Después, ya que tenemos a nuestro agresor, ¿cómo se pueden dar la agresión? ¿Cómo se manifiesta? Realmente son muchísimas cosas. Por ejemplo, lo más conocido, pues, los golpes. También tenemos insultos u ofensas, provocaciones, ¿no? De como a la salida te veo. Bien, por ejemplo, los empujones, ¿no? O de que van caminando los niños y les ponen el pie para que se tropiecen. Los apodos, a los niños pues no les gusta que les pongan apodos, entonces también eso es una manera de hacerlos sentir mal. Generando rumores, por ejemplo, ay, ¿te enteraste que fulanita tiene piojos? Cosas así, ¿no? Difundiendo mentiras, que también va muy de la mano con los rumores, ¿no? Como, ay, fíjate que me dijeron que sus papás, se quedaron sin trabajo, ya no te juntes con él o con ella. Chistes, aquí en los chistes, pues lo que pasa es que mucha gente se ríe de los chistes, pero uno nunca se pone a pensar cómo se siente la otra persona, si realmente le está dando gracia o si se ríe por puro compromiso, pero por dentro, pues realmente fue algo hiriente. Rechazo. Esto es, por ejemplo, cuando van a hacer, no sé, un trabajo en equipo y dices, no, con él no hay que hacer equipo, a él no lo quiero en mi equipo, cosas así. Burlas. Y el último, quitar cosas, ¿no? Luego pasa de que a lo mejor alguien lleva una gorra, unos lentes y se los quitan y se los pasan entre los demás y cosas así. Eso también es una agresión. Entonces, aquí tenemos todos los tipos de agresiones y estoy seguro que hay muchísimas más. La agresión va a ser todo aquello que incomode a la otra persona. Mientras alguien esté haciendo algo a la otra persona y esa persona no se sienta cómoda, entonces es una agresión, sea lo que sea. ¿Y cómo puedo saber si mi hijo o si mi alumno es un agresor? Bueno, están estas 5 características, aunque seguramente hay más, pero estas son las principales. Si son niños que tienen un temperamento fuerte, que siempre están como de mal humor, o siempre están enojados, o siempre se están burlando, ¿no? También que tienen a veces una baja autoestima, ¿no? No se sienten bien con ellos mismos y por eso tienen esa necesidad como de a lo mejor de criticar a los demás. Actitudes desafiantes hacia los adultos. Pues no sé, a lo mejor la maestra o el maestro le dice, cámbiate de lugar porque estás platicando mucho con este niño. Y el otro le dice, pues no me quito, no me voy a quitar. Entonces eso se considera como una actitud desafiante, ¿no? Baja tolerancia hacia la frustración. Cuando estos niños pues cometen algún error o fracasan por lo que sea, no lo suelen aceptar, no es como que digan, ay, la regué, pues ya ni modo, ¿no? Con esto me sirve para aprender y ya no volverla a hacer. No, todo lo contrario, realmente se enojan porque no sucedieron las cosas como ellos querían, entonces esto es la baja tolerancia a la frustración. Y por último, tenemos que no se presta al diálogo. Pues cuando a lo mejor hay alguna situación por ahí que aclarar, que digan, ven, vamos a platicarlo mejor, no, pues no se prestan, ¿no? No les gusta pues platicar o expresar lo que sienten, suelen ser personitas muy cerradas. Y me gustaría cerrar esta parte con esta pequeña frase que dice, el comportamiento agresivo no es normal y no debería ser considerado como cosa de niños. El error que muchos maestros o muchos papás cometen es que creen que lo que están haciendo los niños es un juego, ¿no? Que a lo mejor dicen, ay, se están empujando o están jugando, cosas así, ¿no? Y dicen, yo jugaba eso de niño, no pasa nada. Pero realmente este tipo de comportamiento nunca ha sido correcto, ni en el pasado ni ahora. Esto es algo que nunca ha estado bien y por eso no debería ser permitido. Entonces, pues ustedes, papás o maestros, deben ser muy conscientes de estas cosas y no deberían simplemente dejarlo pasar porque es una cosa o un juego de niños. Después tenemos a la víctima o agredido. En este caso, pues ahora son los niños que están recibiendo la agresión, ¿no? No disponen de recursos o habilidades para reaccionar, es decir, no saben defenderse, no saben qué decir, no saben cómo actuar, simplemente se quedan quietos, ¿no? Son
pues a veces poco sociables, no tienen muchos amiguitos, son sensibles y frágiles. Esto quiere decir que a lo mejor cualquier cosita, pues sí, los hace sentir mal. Y pues ellos se ven bastante perjudicados por las amenazas y las agresiones que reciben. ¿Y qué características tiene la víctima? Bueno, la primera es que son personitas débiles, inseguras o con bajos niveles de autoestima, que siempre se sienten inferiores, que a lo mejor dicen, es que yo no estoy a la altura de los demás, es que mira cómo son los demás y mira cómo soy yo. Carencia de asertividad. Esto quiere decir que no son capaces de expresar con palabras el cómo se sienten. A lo mejor un niño como que le empuja por atrás de su silla y ellos solamente se quedan quietos, no son capaces de decir, no hagas eso porque me molesta o no hagas eso porque me lastimas, ¿no? También son niños sobreprotegidos en el ámbito familiar. Los papás muchas veces hacen algo que es como sobreproteger a los hijos y no los dejan afrontarse a la realidad. Entonces, muchas veces estos niños pues no saben cómo reaccionar a estas cosas, no saben el decir, pues, no me molestes, por favor, o esto me incomoda. Y también tienen una apariencia física con desventaja, como una complexión débil, o sea, que sean más delgaditos, que estén más llenitos, que a lo mejor tengan un color de piel más oscuro. Muchas veces se piensa que México no es un país racista, pero es todo lo contrario. México, a pesar de que la mayoría de la gente, pues, tiene diferentes tonos de piel, sigue existiendo mucho el racismo. Y bueno, a pesar de que estas son las características de la víctima, esto no siempre es así. Y también me gustaría aclarar que ninguna cualidad es motivo de agresión. A pesar de que estas son las principales características, esto no es el motivo por el cual debería de agredir. Esto no debería permitirse. Y la frase con la que quiero cerrar esto de la víctima es: la conducta de las víctimas coincide con algunos de los problemas asociados al estereotipo femenino, como a la fragilidad y la debilidad, según estos autores en el año 2008. Lo que básicamente nos quiere decir es que muchas veces los acusadores o los agresores se suelen enfocar un poquito más en aquellos niños o niñas que estén asociados al estereotipo femenino, como que se agarran de eso y es a lo que se les hace más fácil a ellos como acosar o agredir, porque pues los creen que son débiles y que pues no tienen las herramientas para defenderse. Y por último tenemos al espectador o testigo, y pues son todas las personas que están viendo sin hacer nada, ¿no? La mayoría son pues los compañeros de las víctimas o de los agresores. Y en los testigos se observa una tendencia que es la inhibición a intervenir, o sea, que no hace nada, que no reacciona, que simplemente se quedan viendo. Cuando hay una situación así de acoso, de maltrato, pues ellos no hacen nada. Y esto, ¿por qué? Muchas veces es porque los niños como que tienen miedo a que les pase lo mismo que al niño que está agredido. Por ejemplo, no sé, ellos ven que a un niño le están poniendo el pie o le están diciendo de cosas y ellos por miedo no dicen nada porque dicen, ay, ¿qué tal si a mí también me dicen algo o si me va peor, ¿no? Por este motivo es que muchos no se atreven a intervenir. Y los agresores necesitan del silencio y de la complicidad de los espectadores para continuar con su conducta. Esto quiere decir que mientras los espectadores no digan nada, no los acusen, ellos van a seguir haciendo todas estas cosas que había mencionado al inicio. Y la violencia que ejercen sobre las víctimas tiene en los espectadores un efecto que les impide denunciar. Pues es lo que les digo, ¿no? O sea, los espectadores ven lo que le pasa a los demás y dicen, no, yo mejor no me arriesgo y no me meto. Y en numerosas ocasiones llega incluso a producirse un contagio social que hace que los espectadores se impliquen directa o indirectamente en la agresión. Esto, por ejemplo, cuando una bolita de niños, ¿no? Se le va encima a uno y a lo mejor, pues sí se han dado los casos, ¿no? De que se les pase la mano y a lo mejor le terminen dando un mal golpe a la víctima, ¿no? Pero no solamente son responsables los que hicieron la agresión, sino también son responsables los que estaban viendo y no hicieron nada. Por ese motivo, es importante que motiven a todos los niños o todos los alumnos a que si ellos conocen alguna agresión o a un niño que está siendo acosado, pues que lo platiquen con sus papás o que lo platiquen con el maestro, ¿no? No necesariamente tienes tú que decirle al otro niño, oye, deja de hacer eso, ¿no? Vayan con el maestro, con el director o la directora
y pues simplemente platican y ellos ya tomarán las medidas adecuadas. Y después tenemos los tipos de acoso escolar, que son 5 tipos, ¿no? Físico, verbal, psicológico, social y virtual, ¿no? El primero es el físico, y pues es el que todos conocen, ¿no? Que involucra pues dañar al cuerpo o las personas o las posesiones de las demás personas, ¿no? Y pues es todo esto de golpear, patear, empujar, escupir, todas estas cosas que involucran un contacto físico. Pero también les digo que va a las pertenencias de las demás personas, ¿no? Como tomar, romper o esconder las cosas de los demás, ¿no? Y también usar gestos inadecuados con la cara o con las manos. Ustedes pues ya saben a qué se refiere. Tenemos después el verbal, pues que es básicamente expresar malas palabras de manera escrita o pues sí, verbal, ¿no? Vale la redundancia. Pues estas tienen la intención de humillar, de amenazar o de intimidar al otro, de hacer sentir mal a las otras personas. Esto, pues, como todos sabrán, pues son las groserías y todas estas cositas, pero igual puede mejor en una hojita de papel que te escriban algún recadito o en los baños, ¿no? Que tal persona, no sé qué. Eso también es una agresión de tipo verbal. Después tenemos el acoso psicológico. El acoso psicológico son todas aquellas conductas abusivas que vulneran la identidad, la dignidad o la integridad psicológica de las demás personas, de las personas que están siendo agredidas. Esto lo que hace es inducir sentimientos negativos como el miedo, la confusión o la inseguridad. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, cuando los niños hacen comentarios como de el cuerpo de una persona, ¿no? De, fíjate que este niño está bien delgado, ¿no? Está muy flaquito, o este niño está muy gordito, pero como esas palabras realmente sí tienen un impacto en la persona, entonces ellos de verdad se empiezan a sentir mal. Son cosas que los niños no pueden controlar, ¿no? Entonces los comentarios que dicen las demás personas como de, ay, fíjate, su cara trae una mancha horrible, ¿no? A lo mejor muchos niños tienen manchas de nacimiento y ellos digan, no, fíjate qué mancha tan horrible, que eres agradable. Entonces, eso genera un impacto negativo en las demás personas, en la persona que está siendo agredida, ¿no? Entonces, esa persona se va a sentir mal y va a decir, es que a lo mejor sí tienen razón, a lo mejor sí, sí doy asco, o a lo mejor nadie me va a querer, o a lo mejor sí está mal que esté muy delgadito o muy gordito, ¿no? Entonces, se toman muy en serio las palabras que realmente los afecta muchísimo. También tenemos el acoso social, que consiste en dañar la reputación o las relaciones de una persona, ¿no? Esto lo genera un grupo de individuos y ¿qué acciones pueden ocurrir aquí? Por ejemplo, dejar a una persona de lado a propósito, ¿no? Como lo que les había dicho, de a lo mejor vamos a hacer un trabajo en equipo, pero no lo incluimos a él. O que a la hora del recreo, ¿no? Nos sentamos todos a comer, pero es ese que no se siente con nosotros, ¿no? Ese que se vaya a otro lado a comer. También decirle a los niños que no deben ser amigos de una persona, ¿no? Que digan, ay, no te juntes con Sarita porque tiene piojos, o no te juntes con este niño porque huele feo. A pesar de que muchas de esas cosas no son ciertas, estos comentarios también hacen que las relaciones de las personas se vean afectadas. Otro es divulgar rumores acerca de una persona. Y el último es avergonzar a personas en público, ¿no? Por ejemplo, no sé, un niño que muchas veces se da la actividad de que se tengan que parar enfrente a exponer algo o explicar algo. Entonces, pues muchas veces los niños son malos y avergüenzan a esa persona que está enfrente y eso también hace sentir mal al que está siendo agredido y todos los niños se ríen. Entonces, todo eso es el acoso social. Y el último es el virtual, que es el que se está dando ahorita por pues, las condiciones que vivimos en pandemia, que todo es en línea, clases en línea, y incluye, por ejemplo, palabras y acciones nocivas de forma digital con el fin de humillar a alguien, ¿no? Pues como es en línea, todo es escrito, es por el chat, es por videollamada, incluso por redes sociales, pero aquí es donde también los papás deben ser conscientes que los niños ahorita no están en edad de tener redes sociales, ¿no? Porque para eso tienen que ser mínimo mayores de 16 años o mayores de edad. Y bueno, aquí, ¿qué ocurre? Por ejemplo, pueden ser mensajes agresivos, compartir fotos vergonzosas o íntimas de las demás personas, inventar y difundir historias falsas sobre otros,
montajes fotográficos o videos de mal gusto. Aquí, pues sí, la verdad tienen que ser ustedes muy precavidos, tienen que monitorear todo lo que hacen sus hijos pues en el internet, porque ellos aún son muy pequeños y no conocen aún todos los peligros que puede haber en el internet, pero sí deben comentarles todos los riesgos que puede haber, ¿no? Y también en las clases en línea, últimamente se ha dado una tendencia en la que personas extrañas, personas random, se meten a las clases en línea de las personas y las comienzan a insultar. Muchos les parece divertido, les parece gracioso, pero en realidad este es un tipo de acoso, ¿no? Porque están haciendo cosas que a lo mejor a los niños les puede asustar. Y bueno, con esto concluyo esta parte de los tipos de acoso y simplemente me gustaría decir que todos estos van de la mano. Y ahora pasaremos a la siguiente parte. Bueno, ahora yo les hablaré sobre ese tema, las consecuencias del acoso escolar. Pues tenemos distintos factores que lo involucran. En primera instancia tenemos el daño físico y emocional. Aquí nos referimos a situaciones totalmente notables o que resaltan en cierto tipo de situaciones, como por ejemplo las lesiones físicas como tal o la expresión de ciertas emociones de forma constante, pero que sean emociones dirigidas hacia la agresión, hacia el enojo o la misma tristeza o el llanto. Después tenemos la normalización de la violencia. Sabemos que, o tenemos la noción de que el agresor puede ya tener una normalización de la misma violencia, puesto que la ejerce. Sin embargo, la víctima comienza a normalizarla en distintas situaciones y con distintas personas, lo cual se vincula con el siguiente punto, el cual es reaccionar con violencia. Él mismo, ante una situación, puede reaccionar ya inmediatamente de forma violenta, con insultos, con agresiones físicas, con supuestas bromas, con este tipo de agresiones que ya se vieron anteriormente. Después tenemos las enfermedades fisiológicas. Aquí sí se refiere más a un carácter físico como tal, es decir, cuando se manifiesta una molestia por parte del organismo y requiere pues ya atención médica de forma constante. También tenemos otros casos como la depresión o la ansiedad, de acuerdo más al carácter psicológico. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que cualquier tipo de trastorno psicológico que se vincule con ese tipo de situaciones puede llegar a mostrarse en algún momento y también depende mucho de la temporalidad con la cual se haya ejercido esta violencia y claro también el tipo o el grado de violencia que ya se haya ejercido sobre la persona. La siguiente, por favor. Y bueno, otras características que tenemos es el menor rendimiento académico y ya ligándolo con el abandono escolar. Como el niño, pues donde principalmente recibe esta violencia, en este caso es la escuela, pues lo que provoca es que se distraiga de sus labores, que ya no quiera participar, que ya no muestre ningún interés por estas actividades y que incluso decida abandonar la escuela. Y en varias ocasiones los papás están de acuerdo con ello, lo cual pues no es lo ideal. Después tenemos problemas de socialización. Aquí los niños pierden el interés por fomentar o buscar nuevas relaciones o incluso llegan a aislarse. Y finalmente tenemos los pensamientos autodestructivos. En este caso, los niños lo que hacen es estar recordando todas las agresiones que están viviendo, los insultos que les dan. Todo este tipo de acciones las reproducen ellos solitos. Es decir, las están pensando y como tal incluso esto puede dañar su imagen, su autoconcepto y puede desbordar en agresiones que ellos mismos cometan a sí mismos, lo cual termina pues en lesiones. La siguiente, por favor. Y bueno, otro punto ligado a esto que acabamos de ver es cómo se reconoce el acoso escolar. La siguiente, por favor. Estos puntos, como ya mencioné, van de la mano con los anteriores. Primero tenemos el aislamiento. Aquí el niño no muestra interés por fomentar pues nuevas relaciones, por generar nuevos vínculos. Y esto pues se puede dar en cualquier tipo de contexto, tanto en la escuela como en la misma casa o conviviendo con otros niños. Después, en relación con este, tenemos no establece relaciones como las anteriores. Es decir, las mismas amistades que ya podía tener o las relaciones que ya tenía con otras personas, digamos de otra edad, de la misma familia, ya no las va a mantener de la misma manera. Lo que va a hacer, pues sí, es irse aislando y perdiendo como tal esta comunicación y estas redes que ya tenía. También se pueden presentar enfermedades psicosomáticas. Como ya se mencionó, sí se pueden presentar enfermedades físicas,
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el niño puede creer que está presentando una dificultad física cuando que realmente ya es algo, sí, como tal, algo psicosomático, ya es algo que su mente está generando en el momento. También se presentan las excusas. Aquí el niño pone pretextos para no ir a ciertos lugares, para no ir a la escuela, para no convivir con ciertas personas. También los estados de humor cambiantes, pues son ciertos estados que se caracterizan como algo negativo, como algo que conduce a agresiones de otro tipo. Y pues también se realizan esfuerzos por cubrir su cuerpo. Lo cubre ya sea porque este mismo puede ser motivo para que los niños crean que pueden ejercer violencia sobre él, o porque ya está presentando lesiones que otros niños le están provocando y que él mismo se está provocando. Así que es muy importante estar atentos a todo este tipo de signos. Y ahora, papás, ¿qué hago si mi hijo sufre acoso escolar? Siguiente, por favor. Pues aquí tenemos una serie de reglas que son las que hay que seguir y que son muy importantes considerar. Primero que nada, pues tenemos a la comunicación. Es decir, si tu hijo ya se acercó contigo, pues siéntete alegre porque muy pocos son los niños que se abren a decirle a sus papás que están sufriendo de acoso escolar. En realidad, ellos, la mayoría, prefieren guardárselo, ya sea por vergüenza o por miedo, pero son muy pocos aquellos que piden ayuda. Si ya se abrió contigo tu hijo, pues entonces mantén ese lazo de comunicación y trata de no perderlo. Eh, Tomen el tiempo que sea necesario para hablar de todo, que se desahogue, y pues mientras más tiempo tome, pues tú escúchalo y guíalo. De hecho, la falta de comunicación es uno de los principales factores que bloquean que se pueda solucionar este problema. El segundo punto tenemos el trabajo en conjunto. Trabajo en conjunto de los maestros, de los alumnos y de los papás. Si tú como papá ya te diste cuenta pues, de este gran problema que está afectando a tu hijo, acércate a la institución y junto con la institución, con el maestro o maestros, pues busquen soluciones asertivas que puedan dar fin a este problema. A veces tal vez sea necesario buscar incluso a los padres pues, del agresor, que en muchas ocasiones ellos ni siquiera saben que su hijo es un agresor. Hay ocasiones en las que sí, si ya lo intentaron todo y aún así sigue existiendo esta agresión, pues entonces hay que prepararse pues para buscar un abogado, para acudir a la policía, porque es un problema que no puede continuar y que realmente está afectando a tu hijo. Después, hay que acudir a la ayuda psicológica, porque muchas veces, como ya se mencionó anteriormente, pues el niño está afectado en gran parte psicológicamente y necesita ayuda profesional. Pero claro, pues igual no hay que olvidar que la familia pues es el más grande y el principal apoyo. Y por último, mantén la calma. Siempre mantén la calma porque pues tú como papá eres el pilar de tu hijo y si tú mantienes la calma, pues eso le va a dar un poco de seguridad. Y porque no podemos actuar de una manera pues violenta ante más violencia, ¿no? Hay veces en las que a lo mejor sí las emociones se salen de control, pero hay que tratar de mantener la calma en la medida de lo posible. La siguiente, por favor. Bueno, con relación a lo que dijo mi compañera anteriormente, tenemos este punto que es muy importante. ¿Qué no debo hacer si mi hijo sufre acoso? Estos 3 puntos son de suma importancia. Primero, sobreproteger. No se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el niño ya es víctima. Con esto lo que haríamos sería revictimizarlo, lo cual debemos evitar a toda costa. También aumenta la sensación de vergüenza en él y de hecho también podríamos seguir perjudicando su autoestima. Después tenemos el sobre reaccionar. Aquí, ¿qué quiere decir? Sí debemos mantener la calma y debemos saber cómo actuar ante la escuela. No debemos dirigirnos de forma desafiante, con amenazas o incluso directamente optar por medidas extremas como la denuncia. Se tiene que ir trabajando de poco en poco.
Y el tercero, no contar al menor como parte del proceso. Él tiene que estar bien consciente y tiene que saber cuáles son los pasos que se están tomando para solucionar esta problemática. También en el caso de que él rechace una opción, se tiene que investigar por qué es que no está de acuerdo. Sin embargo, sí hay que tener que ser muy cuidadosos y hay que tener que respetar sus decisiones, justamente pues para que pueda seguir colaborando. La siguiente, por favor. Y ahora en el caso de los maestros, ¿qué hago si detecto situaciones de acoso escolar entre mis alumnos? Siguiente, por favor. Pues primero que nada, como maestros, es muy importante siempre mostrar el respeto, porque no podemos promover el respeto, pero nosotros ser irrespetuosos, incluso si sabemos que la otra persona es un agresor. No, nosotros no podemos pues argumentar contra el agresor si nosotros no estamos mostrando ese respeto. También hay que planificar actividades pues que promuevan ese mismo respeto y que condenen el acoso escolar. Desde ahí también comienza todo lo de crear esas actividades que ya vayan concientizando a los niños en que realmente el acoso escolar es algo malo y que no se tiene que hacer. Hay que detener la intimidación inmediatamente. Si en alguna ocasión, en algún momento llegas a detectar que existe el acoso escolar entre tus alumnos, en tu salón de clases, o incluso que no sean tus alumnos, pero si tú lo llegas a presenciar, no te puedes quedar callado y no te puedes quedar pues de brazos cruzados. Tampoco puedes ser un simple mediador, porque un mediador no, pues no ayuda en este caso como si fuera un conflicto cualquiera, sino que tiene que mostrar autoridad como maestro y detener esa agresión de inmediato. Otro punto importante es hablar con el agresor individualmente y en privado, pues igual para averiguar por parte del agresor qué es lo que hay detrás, por qué hace eso, y tal vez ahí pues también ir comenzando a solucionarlo, porque tal vez se solucione con una sola víctima, pero pues si el agresor sigue estando ahí puede después agredir a otra persona. Entonces es a ese niño al que con quien se tienen que enfocar. Y pues darle un seguimiento. Si ya se notificó, bueno, hay que notificar a todos, al director, a los papás del agresor, y pues no dejarlo como en el olvido, como si pareciera que ya todo está tranquilo, o incluso si no, no prestarle atención. No, hay que darle un seguimiento para ver cómo continúa ese problema. Siguiente, por favor. Con relación a este tema que ya mencionó mi compañera, tenemos la colaboración entre la familia y la escuela. Siguiente, por favor. Bueno, como principal elemento tenemos que cuando la familia ya reportó la situación, ya se detectó y ya la reportó hacia la escuela, el centro escolar tiene la obligación de empezar a actuar. Es decir, tienen que ejercer acciones como tal. Tienen que adoptar medidas de protección, pues tanto para la víctima como para el mismo ambiente escolar, puesto que ya se están ejerciendo este tipo de acciones, ya están presentando en su ambiente. Primero tenemos investigar y recabar información. ¿Con quiénes? Con la víctima y con el victimario, incluso con los testigos. Como ya se mencionó, son una parte muy importante de toda esta acción. Después tenemos trabajar en tutorías. Esto va más ligado a la parte de los maestros, es decir, lo ideal es que la escuela muestre el interés, pues incluso para capacitar a los maestros y que puedan compartir este tipo de temas hacia los alumnos para que se vuelvan conscientes de lo que este tipo de agresiones pues pueden generar en alguna persona. Después tenemos hablar con las familias implicadas, en este caso la de la víctima y la del victimario. ¿Por qué? Porque ambas necesitan esa atención. Tienen que estar involucradas en la situación que está presentando con sus hijos. También pues tenemos aplicar medidas según el reglamento. Aquí sí es necesario que la escuela como tal pues siga las sanciones que su mismo reglamento pues está acordando. Y finalmente tenemos pues hacer un seguimiento y evaluación. Aquí pues estar al pendiente de cómo fue la resolución del caso, cómo ha continuado el proceso o el bienestar del mismo niño que fue la víctima, del ambiente que se vivió, de los niños que fueron testigos, de cualquier persona que estuvo involucrada, incluso el mismo victimario.
La siguiente, por favor. Y aquí tenemos un punto muy importante. Se hablaba de no ir a extremos. Por esto justamente es que primero se buscan estas medidas con las escuelas. Sin embargo, cuando una escuela no responde de la forma adecuada, es decir, cuando no se realiza ningún tipo de acción sobre el caso, entonces sí es importante acudir a otro tipo de autoridades. En este caso, pues que se realice una inspección educativa si es que esta situación continúa. Y ya como última opción, pues realizar una denuncia, justamente pues para que se pueda investigar toda la situación y por qué es que no se está actuando sobre ella. Y en este tipo de situaciones pues puede intervenir una fiscalía de los menores, la policía también especializada en casos de menores y servicios sociales y servicios de salud, en este caso pues tanto médicos como psicológicos. La siguiente, por favor. Para este punto, recordemos que en un inicio se habló de la violencia escolar. Podría ser que la escuela determinara que no es una situación de violencia de acoso escolar, pero sí que ejerce cierto tipo de violencia, aun cuando no llega a este grado. Es decir, aquí ya se realizó la investigación, ya se habló con el agresor y con la víctima, con los padres de ambos, y ya se determinó que la situación es así. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que tengo que hacer es solicitar un plan de acción a la escuela que de verdad brinde un bienestar hacia mi hijo. Es decir, para que él, pues en las mismas clases o en el mismo ambiente escolar, en el receso, en cualquier lugar de la escuela, pueda sentirse seguro, confiado y apoyado desde cualquier persona y cualquier situación que se presente ahí mismo. Sin embargo, esto sí requiere pues un seguimiento y una supervisión para determinar si efectivamente fue un caso de violencia que se pueda modificar, se pueda manejar de cierta forma que resulte benéfico, o si como tal sí es acoso, y entonces sí se tiene que tomar otras medidas para cambiar la situación. La siguiente, por favor. Y bueno, como último punto, pero no menos importante, tenemos la implicación de la ayuda psicológica dentro de este tipo de situaciones de acoso escolar. La siguiente, por favor. Bueno, hay que tener en cuenta que la atención psicológica es importante tanto para la víctima como para el mismo acosador. ¿Por qué? Porque por algo es que se está desbordando esta situación, así que se necesita realizar una investigación de acuerdo con distintos contextos, el social, el familiar o el mismo escolar, para ver entonces cuál es la situación que está provocando esto, por qué es que se está dando este tipo de acoso y cuáles son las consecuencias, pues sí, emocionales y psicológicas que puede traer para ambos casos, para las familias o para el mismo ambiente escolar. Posteriormente tenemos el reorientar la percepción y estancia en contexto. Va más dirigido, hacia la víctima que ya está recibiendo la ayuda psicológica. Aquí el psicólogo lo que tiene que hacer es reorientar esa percepción que el niño tenía sobre este mismo ambiente escolar y las agresiones que estaba sufriendo, para que una vez que pues siga acudiendo a la escuela, no esté predispuesto, por así decirlo, a que seguirá recibiendo este tipo de agresiones, sino que como tal se pueda sentir en confianza y cómodo en este ambiente. Posteriormente tenemos la ayuda psicológica inmediata. Esto se refiere a casos de emergencia, cuando sí se presenta como tal un trastorno, así como ya se mencionó anteriormente, que desborde cierto tipo de características. Si bien es cierto, no cualquier persona puede diagnosticar, esto sí lo requiere hacer pues como tal un profesional, se pueden encontrar ciertos signos de alarma que sí ya demuestren que es algo que requiere una ayuda de forma inmediata. Y bueno, también esto lo tenemos que tener en cuenta con el tipo de agresiones, los daños que se están mostrando tanto físicos como emocionales y el tiempo en el cual se haya ejercido esta violencia. Sobre el tratamiento con la víctima puede depender de los recursos personales y de las redes de apoyo. Esto quiere decir que en este punto vamos a contemplar las habilidades sociales que tenga el niño, la forma en la cual puede identificar sus emociones, la forma en la cual las puede regular, la forma en la cual puede ir trabajando todo este proceso. Pues que finalmente le va a ser benéfico y que él solo va a aprender a manejar la situación. Pero también es importante tener en cuenta este punto que aquí se menciona, las redes de apoyo. ¿Por qué? Porque más allá, pues sí, como tal, de la escuela, que es donde se está ejerciendo este tipo de violencia y donde se está tratando de modificar en primera instancia la situación, también hay que tener en cuenta que el niño necesita otras redes de apoyo, que podrían ser los amigos, la familia nuclear
otro tipo de familiares, vecinos, cualquier persona con la cual él pueda sentirse bien, será de suma importancia y apoyo para esta situación. Y finalmente, pues tenemos que la atención se puede recibir desde un medio particular, es decir, si nosotros como papás decimos, yo quiero llevar a mi hijo a que reciba terapia en tal centro, con tal psicólogo, con tal psicóloga, pues entonces puede tener esta opción, la cual pues sí es muy benéfica. Incluso también desde las instancias públicas hay programas muy buenos que justamente atienden este tipo de problemáticas. Y también hay que tener en cuenta que ya una vez que sí pasamos tal vez a la situación de denunciar ante una instancia pública, pues el niño podría tener de antemano ya esta ayuda. Y también pues es importante considerar la supervisión que a lo que se le llama el orientador escolar, pues podría tener sobre esta misma situación. Que aquí sí es de suma importancia que ustedes como papás pues se cercioren de que este llamado orientador escolar sea como tal psicólogo. ¿Por qué? Porque justamente pues va a ser el profesional que va a poder orientarlos y va a poder darle seguimiento a la situación que está presentando en la escuela de su hijo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí como un dato, nosotros decidimos incluir pues esta página y este número, los cuales pertenecen a un programa tanto gubernamental en alianza con la SEP, donde pues se pretende atender, prevenir, denunciar y dar información sobre todo lo que involucra el acoso escolar. E incluso a esta página pueden acceder tanto papás como mismos maestros, directivos, administrativos, cualquier persona que se encuentre laborando en la escuela. Incluso hay actividades para los niños para que ellos puedan pues informarse sobre estas situaciones y se animen como tal, puedan hablar, puedan decir lo que está ocurriendo. Y bueno, finalmente, a modo de conclusión, al menos por mi parte, quisiera recalcar pues la importancia que tienen ciertos signos de alerta, como ya se mencionaron. Es decir, cuando nosotros percibimos que algo no está bien en nuestro pequeño, cuando notamos una situación que realmente le está afectando de forma tanto física como emocional, porque van ligadas y las dos son muy importantes. Pues también la intervención que uno como padre debe tener en todo el procedimiento, es decir, actuar de forma inmediata, colaborar con la escuela, pero también pues respetar al menor y no revictimizarlo, perdón. Eso sí, se tiene que evitar ante toda costa, porque ya está sufriendo un tipo de violencia. Así que lo que nosotros menos tenemos que hacer es ejercer sobre él otro tipo de violencia. Y pues finalmente, también como ya se mencionó, pues la atención psicológica es de suma importancia. No hay que esperarnos a que ya sean situaciones que salgan de nuestras manos o que dañe demasiado a nuestro hijo, si es que podemos ponerle un límite o una medida. No, al primer signo que nosotros veamos, donde él evidentemente no está bien emocionalmente, lo ideal sería eso, que pudiéramos trabajar con un psicólogo y con ayuda profesional, porque finalmente pues es buscar su bienestar tanto emocional, físico, psicológico, social, familiar y educativo. Finalmente tenemos las referencias de donde sacamos nuestra información, las que consultamos. Y bueno, a mí lo que me gustaría decir es que es muy importante que ustedes, tanto maestros, administrativos, directores, papás, hermanos o quien sea que esté viendo este webinar, que hablen con sus hijos o con sus alumnos o con el niño que conozcan, ¿no? Háganles sentir que son unas personas que tienen mucho valor, que nadie puede estar por encima de ellos, que todos esos comentarios que les dicen hacer que no repercutan o que no se los tomen muy en serio. Tienen que platicar con ellos, tienen que, también tienen que, además de platicar con ellos, perdón, tienen que, pues, ustedes como padres, revisarlos, ¿no? A lo mejor hay más confianza para que revisen el cuerpo de sus hijos y pues vean a lo mejor si hay por ahí algún moretón, algún rasguño, alguna cortada, que como habían explicado anteriormente, pues muchas veces los niños lo que hacen es ocultarlo, ¿no? A lo mejor con una playera, con con una calceta o cosas así, ¿no? Entonces es importante que también revisen y que les pregunten a los hijos por qué te pasó eso, ¿no? Muchos van a decir, ay, es que me pegué o es que no sé qué, me rasguñó el gato o cosas así. Entonces, es importante que hablen con ellos y que los hagan sentir en confianza para que les puedan contar lo que realmente está sucediendo. Y finalmente, lo que quiero decir es que
esto no debe ser considerado como un juego de niños. Esto no está bien, no se tiene por qué permitir, y tanto en la casa como en la escuela o en la calle, si ven por ahí este tipo de comportamientos, ustedes no lo dejen pasar y no digan, pues están jugando los niños, o ya no me meto, ¿no? Sí, pongan un alto para que la situación pues no continúe. A lo mejor el alto que ustedes están poniendo, quizá para ustedes van a decir, ay, bueno, ya, no se van a pelear o no sé qué, pero realmente podría tener un impacto muy positivo que a lo mejor ustedes no se podrían dar cuenta, pero pues es lo único que yo les quisiera decir. No sé si mi compañera Brenda tenga algo más que decir. Sí, bueno, pues ustedes ya lo dijeron muy acertadamente y pues nada, solamente recuerden que la violencia no se soluciona con violencia, entonces hay que tener mucho cuidado con este tema y pues esperamos que les haya servido mucho este webinar, que les haya sido de su agrado y pues muchas gracias por asistir y por verlo. Buen día.